señora Presidente. Un saludo a todos mis colegas, al ministro, a los generales, distintos miembros de la Fuerza Pública y, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen en esta transmisión esta tarde. Ministro Molano, yo creo que usted se merece esta moción de censura porque usted y el gobierno Duque han puesto a los miembros de nuestra fuerza pública a responder por un problema que es principalmente económico y social. Y haber tomado esa decisión ha tenido costos gravísimos en términos de violaciones a los derechos humanos, en términos de pérdida de efectividad de nuestra fuerza pública, que tendría que estar atendiendo otras muy graves amenazas que existen en el territorio, y ha tenido efectos gravísimos de pérdida de legitimidad y de debilitamiento, y tengo que decir en muchos casos incluso rompimiento de la confianza entre la ciudadanía y nuestra fuerza pública. El primer problema es un problema de diagnóstico, de cómo lee este gobierno y cómo ha leído el ministro Molano el problema. Y por supuesto que todo problema es un problema complejo, pero la manera en la cual el ministro y este gobierno ha leído este problema que hemos tenido a lo largo de este último mes es que, y lo repitió ayer el ministro en el Senado, es que hemos estado frente a un ataque sistemático y coordinado a una estrategia de desestabilización del país en cabeza de las disidencias de las FARC, del ELN y apoyados por Venezuela, Cuba y Rusia. Yo no creo que no exista algunos vínculos. No creo que uno pueda negar que históricamente en distintas protestas en el país ha habido infiltraciones. Algo de eso sin duda puede estar ahí. Pero tener esa lectura al problema, aproximarse hacia el problema, niega y desconoce de entrada que este país lleva como resultado de la pandemia, encima ya de un país supremamente desigual, entre los 12 más desiguales del mundo y con altísimos estándares de pobreza, que como resultado de la pandemia, 3.55 millones de colombianos entraron a la pobreza. Desconoce que 4 millones, sobre todo, de jóvenes y mujeres se quedaron desempleados como resultado de esta pandemia. Desconoce que 2.4 millones de hogares en Colombia pasaron a comer menos de 3 comidas al día. Desconoce que 100.000 estudiantes desertaron de su estudio como resultado de esta pandemia y de las cuarentenas. Ese es el panorama al que tenemos que aproximarnos para entender el fenómeno, no desconociendo que hay otros escenarios de complejidad, pero eso me pone en un escenario completamente distinto de diagnóstico. Cuando uno tiene ese escenario distinto de diagnóstico, no parte de la aplicación, en mi opinión, muy problemática jurídicamente, de un código de policía que supone que la asistencia militar se da por una grave alteración de la seguridad y la convivencia. Cuando veníamos históricamente, y generales, ustedes participaron de eso, de un escenario en el Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno anterior, donde la decisión de participación de fuerzas militares dependía del reconocimiento de un grupo como una parte en un conflicto armado a la luz del derecho internacional humanitario. Este gobierno rompe esa tradición y aplica el Código de Policía para una asistencia militar que va más allá de lo que permite el derecho internacional humanitario, que específicamente señala que excluye de la intervención de fuerzas militares disturbios y tensiones interiores. Eso nos lleva a un escenario en el cual no distinguen. En todas las intervenciones del ministro, de los generales, se habla por un lado de manifestantes pacíficos, pero luego empiezan a decir que los que hacen bloqueos son criminales. Entonces parece ser que lo mismo es bloquear que cometer un delito, como lo es saquear o como lo es atentar, por supuesto, contra la vida de nuestros policías. Cuando por supuesto que son escenarios distintos, difíciles. Yo creo que los bloqueos han generado una afectación gravísima a la ciudadanía, pero eso no se resuelve a punta simplemente de fuerza pública. Se resuelve con un ministro y un gobierno que sea capaz de sentarse a negociar en serio y no a poner a nuestra fuerza pública a responder por un problema que no deberían tener que estar enfrentando los miembros de nuestra fuerza pública. Al no distinguir esos escenarios de protesta pacífica, bloqueos, vandalismo e incluso escenarios de crimen organizado,
empiezo a tener problemas gravísimos de roles y misiones y de uso de la fuerza. Y quizás el escenario más grave, la llegada del general Zapateiro a Cali, no solo a decir que en 24 horas resolvía el problema, sino peor aún, y nunca en mi vida, en el conocimiento que he tenido de la fuerza pública, había visto a un general del ejército pidiéndole a los miembros de la policía que le rindieran parte. Nunca había visto un escenario en el cual un general de las fuerzas militares le pidiera a los miembros de la policía que le respondieran como si fueran sus soldados. Esa no es la policía que ha luchado contra los carteles, esa no es la policía que estuvo detrás 100% del proceso de paz. Esa soy una policía sometida a que sean los miembros de las fuerzas militares los que regulen sobre su conducta. Y ahí hay una vulneración muy grave de roles y misiones. Hay además una descoordinación gravísima entre la estrategia de negociación y la estrategia de seguridad. ¿Cómo es posible que el 13 de mayo, cuando este mismo Congreso estaba sesionando en Cali, al mismo tiempo estaban los miembros civiles del gobierno negociando supuestamente en una mesa de conversaciones con los jóvenes y exactamente ese mismo día estaban desbloqueando la vía UBA? Por supuesto que hay que buscar escenarios de desbloqueo, insisto, creo que los bloqueos han afectado gravísimamente a la población, pero ningún gobierno serio que pretenda supuestamente negociar se puede parar con la directora del ICF a decirles, juro que claro que no estamos interviniendo en ningún punto, cuando exactamente al mismo tiempo, y están los videos, estaban levantando los bloqueos en Buga. Hay una descoordinación entre la estrategia de negociación debilitada, poco estratégica, y la estrategia de seguridad que, insisto, pone a nuestra fuerza pública a responder un problema de economía, de factores sociales que no debería ser responsabilidad de nuestra fuerza pública. ¿En dónde nos encontramos? En un escenario, y no quiero repetir las cifras de mis colegas, de incertidumbre absoluta sobre cuántos son los muertos, cuántos son los desaparecidos, cuántos son los casos de violencia sexual. Porque este es un gobierno que no ha sabido entender que tiene un problema de legitimidad, que las instituciones han sido cooptadas por este gobierno y que si no crea cuanto antes un mecanismo creíble que rinda cuentas sobre cuántos son los desaparecidos, dónde están, cuántos son los hechos de violencia sexual y cómo se dieron, y cuántos son efectivamente los muertos a manos de vándalos o a manos de miembros de la fuerza pública, no vamos a poder tener tranquilidad de poder esclarecer lo sucedido. Y cada día que pasa de esa falta de claridad, pierde aún más efectividad y aún más legitimidad nuestra fuerza pública. Entre tanto, este es un gobierno en donde el general Zapateiro llega a Cali a decir que todo está perfecto, y abro comillas, estamos haciendo las cosas bien, no se preocupen, tenemos todas las filmaciones. Con el escenario en el que estamos, esa es la manera de tratar de calmar los ánimos, de tratar de reconocer que ha habido gravísimas violaciones y distinguir de cuándo no han sido. Eso simplemente aviva el fuego y genera aún más pérdida de confianza. ¿Qué pasa? Que nos enfrentamos a un escenario donde la justicia penal militar no ha dado en el pasado ninguna garantía de que esto se vaya a investigar, juzgar y sancionar. Cuando uno toma los distintos casos que han sido objeto de la justicia penal militar en el pasado, se encuentra con que de la totalidad de casos que se investigan, solo el 0.37% llegan a juicio. Solo el 0.37%. ¿Qué le dice eso a una ciudadanía que quiere tratar de verse en un proceso judicial que le dé confianza? De esos, el 56% no se sabe de quién es la responsabilidad y en el 82% se trata de investigaciones contra el nivel ejecutivo. Esto no me lo estoy inventando, ni es nuevo, ha puesto a la policía y a las fuerzas militares, según la última Gallup que salió antes de ayer, en el peor escenario de desfavorabilidad. Estamos en el momento de mayor pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en estas instituciones. Eso, a su vez, cualquier persona que trabaja en estos temas sabe que le ha restado capacidad para ser efectivo. Sabe que le ha restado capacidad porque si no tiene la confianza de la ciudadanía, no va a poder operar. Así que termino con esto, ministro y generales. Nosotros creemos en la censura porque creemos que la única manera de proteger la institución es garantizar que ante hechos tan graves cometidos haya realmente un escenario de pasar a hacer unas reformas.
y que esa es la manera no de debilitar la institución, no de generar pérdida de garantías de seguridad, no señor, de reconocer que las instituciones tienen que estar por encima de las personas y que si hoy el ministro de cara a este escenario no toma decisiones serias de salir y que su salida de paso a reformas, quien pierde es la institución. Pero estamos aquí también para proponer. Es inminente crear ya una misión independiente y creíble que dé cuenta de los casos de violencia. Es fundamental, general, y yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo, iniciar un proceso para sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Somos uno de los únicos países en el hemisferio, es posible crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana, es posible meter a la policía, en mi opinión, que sería el mejor escenario en un Ministerio de Justicia, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, protegiendo, por supuesto, sus garantías en términos de régimen pensional, pero garantizando que le damos un enfoque muy distinto, porque el escenario operacional cambió. Que formalizamos y transparentamos el proceso de caracterización de las amenazas y de... Por favor, un minuto más para la representante Juanita para que termine su intervención. Gracias, presidenta. Y de clarificación de roles y misiones. El conflicto armado nos puso históricamente en un proceso de confusión de roles y misiones entre ejército y policía. Es normal, pero el país no aguanta más y que quien se va a deteriorar por vía de esa confusión es justamente la legitimidad de nuestra fuerza pública. Y finalmente, si siguen poniendo a nuestros miembros de la fuerza pública a responder por una responsabilidad que es política, ministro, de ser capaces de negociar en serio, ceder y entender que este país está pasando por la peor crisis social y económica de los 100 años, si no lo hacen, quienes sufren son los miembros de nuestra fuerza pública y la legitimidad y efectividad de la institución. Por eso, ministro, usted se merece ser censurado.